Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Que la presencia divina de nuestro Redentor se manifieste en este culto de adoración y alabanza para ministrar y restaurar nuestras vidas en esta mañana. Buscamos en nuestras Biblias el Salmo 95, los versículos del 1 al 7 y los leemos en forma antifonal. Salmo 95, versículos del 1 al 7, lectura antifonal. Venimos, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz. Amén. Pertenecemos a Dios, somos su pueblo, somos su rebaño. Él es nuestro pastor y nos cuidará si escuchamos y obedecemos su voz. Vamos ante la presencia con alabanza en oración de gratitud por sus bendiciones y promesas. Fonsi elevará esta oración. También le pido que incluya en esta oración las peticiones por sanidad de todos nuestros hermanos enfermos. Oremos, Dios les bendiga. Señor y Padre amado, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Mañana preciosa, Señor, que tú has hecho, Señor. Gracias porque estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos regalas, mi Dios. Y gracias, Padre, porque estamos en tu casa, Señor. La casa de oración, mi Dios, Señor. Te damos gracias nuevamente, Señor, y yo te pido que bendiga a tu pueblo, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por un nuevo día y un nuevo amanecer, Señor. Todo lo dejo en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Pedimos al Señor que escudriñe y examine nuestros corazones y nuestra vida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y así, con un corazón puro, limpio y arrepentido, podemos compartir con Él el banquete espiritual que nos tiene preparado en esta mañana. Le pedimos al hermano Edgardo López, preministerial, que tenga a bien elevar esta oración de confesión de pecados. Dios les bendiga, iglesia. Oramos al Señor en esta hora. Te alabamos, Dios, y te bendecimos y te damos gracias por la bendición que tú nos das de poder estar en tu casa en esta hora. Gracias, Señor, por este milagro de este nuevo día que tú nos has regalado, Señor. En esta hora, Padre amado, venimos delante de tu presencia con corazones contritos y humillados, Señor, reconociendo, Señor, nuestras imperfecciones, nuestra humanidad. Reconociendo, Señor, que siempre fallamos, Padre amado, pero tu misericordia siempre nos abraza y nos alcanza, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios perdonador, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante en este caminar de la vida, que sabemos, Señor, que a veces se torna un poco complicado, pero contigo, Señor, siempre tú nos acompañas y nos llevas de la mano, Señor. Gracias, Padre. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado, Señor, de pensamientos, de palabras, y si hemos fallado contra hermanos, algún hermano, familiares, Padre amado, reconocemos nuestras debilidades y las presentamos delante de ti, Señor, en esta hora. En tu nombre, Señor, ponemos todas las cosas y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por esta mañana. Cada día las bendiciones del Señor nos sorprenden.
La orden ejecutiva última ha abierto la posibilidad de estar más cómodos. Se ha aumentado el % de la capacidad en los lugares y en nuestro templo. También en áreas abiertas, aquellas personas que han sido vacunadas podrían estar, si así lo desean, sin máscara, no así en lugares donde está cerrado como este, así que tenemos que mantener las máscaras puestas y todo el protocolo que hemos seguido. Gracias al Señor ya no tenemos la molestia del calor y la humedad, porque entendemos que es tiempo ya. Y además, pues entonces tenemos la bendición de poder adorar sin ningún tipo de obstáculo, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por eso. Como también quiero darle las gracias a todos los hermanos que con un espíritu de cooperación siguen las instrucciones de nuestro hermano Daniel y aquellos que le digan, hermano, se sienta aquí, se sienta allá. Yo agradezco a ustedes ese detalle de cooperación. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos distingue como seres humanos. O sea, hay gente con una territorialidad. Este es mi asiento y aquí no me saca nadie. No, este es un tiempo donde tenemos que sacrificarnos, para utilizar una palabra, en términos de vamos a dejarnos guiar porque es por el bien de toda la congregación. Así que por favor les ruego, si los hermanos que acomodan le dice a usted siéntese aquí, por favor ayúdenos, porque es para el bien de la iglesia. No podemos desarrollar actitudes de no, aquí yo no me siento, no, porque entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso es parte de nuestro testimonio. Así que quiero agradecer a la iglesia porque realmente han respondido maravillosamente a eso. Nuestra hermana Susa va a ser operada esta semana, por favor tengámosla en oración. Ya podemos cantar, gracias dadas al Señor. Así que, como han visto, ya hemos tenido un himno congregacional y ya el próximo domingo ya tendremos las pantallas disponibles para eso. Me parece que, dicho esto, les invito a buscar en la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 6, vamos a leer el versículo 14, lo vamos a leer todos a la vez. Gálatas está antes de Efesios. Es una carta corta. Los que lo encontraron, que digan amén. Amén. Vamos a estar en pie en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer todos juntitos, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia exclama, amén. Pero lejos esté de mí. Uy, ¿qué pasó? No desayunaron, ¿qué pasó? Vamos otra vez. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El Señor añada bendición a esta palabra. Les confieso, mis hermanos, que esta frase, esta expresión que escribe nuestro hermano Pablo a la iglesia de Galacia, esto nada más da lugar a estar todo un año predicando por el contenido que esto tiene. De manera que hoy, en esta mañana, continuamos trabajando con los temas y con los conceptos que muchos dan por entendido y realmente no es así. Como iglesia constantemente tenemos que ir repasando en las verdades eternas, en las verdades bíblicas, que no se nos olvide la razón por la cual estamos aquí. Entonces hay asuntos bíblicos que deben estar siempre presentes en nuestros púlpitos, no podemos olvidarlos. Y el cristiano debe conocer cada día más las cosas del Espíritu. Es importante. Lo que encontramos hoy día a veces es lo contrario. Lo que encontramos es el protagonismo. ¿Qué es el protagonismo? Bueno, ya no es gracias a Dios, ahora es gracias a yo. Se nos ha metido por dentro esta cosa de que nos tienen que reconocer.
Entonces, en medio de eso encontramos esta palabra donde Pablo dice: Dios me libre de hacer tal cosa. Esa es la clave. O sea, debo expresar aquí que es bienaventurado aquel que lee su Biblia, que medita en ella cada día, que Dios bendice de manera especial a los tales, que Dios nos disciplina a través de esa palabra, que Dios nos prepara para poder decir: mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Leer la palabra, meditar en ella. ¿Cómo se sabe? ¿O qué indicios denotan que usted es un fiel lector de la Biblia? Hay unos indicadores. El primero: cuando usted lee la Biblia, se nota por su fidelidad a Dios y a la iglesia. Quien se alimenta de la palabra honra a Dios con su vida, porque convierte a la Biblia en lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. La Biblia es el manual de operaciones y se vive conforme a ella. Entonces ubicamos a Dios primero en nuestras vidas. Segundo, para un devoto lector de la Biblia, honrar a Dios con su presencia en domingo no es negociable. No es negociable ni por playas, no es negociable ni por chinchorreo, no es negociable ni por lluvia, ni por otras cosas. Tercero, quien ora y medita diariamente en la palabra es un fiel sostenedor de la iglesia. Aprende por vía del Espíritu Santo a amar a su iglesia y se da por ella en sacrificio vivo. Esto que voy a contar es un caso de la vida real. Doña Chona era una señora muy pobre que vivía en un humilde hogar, pero ese hogar con quien vivía con sus hijos estaba siempre limpio y ordenadito. Ella vivía con sus hijos, trabajaba arduamente para sostenerla. Y el pastor la visitaba y se daba cuenta que aunque esa casita estaba limpiecita y ordenada, carecía de algunas cosas que nosotros daríamos por sentado. Doña Chona era una mujer muy fiel. No faltaba los domingos al templo. Cantaba con una emoción tremenda. Muchas veces paró en seco a algunos de sus hijos y les decía: ¿y tú para dónde crees que vas? ¿Para la playa? ¿Vas para la casa del Señor? Esta mujer era diezmera, era ofrendante, cantaba himnos con una pasión, iba al frente, daba testimonio, invitaba a sus vecinos a la iglesia. Y un martes, como a eso de las 9 de la mañana, se aparece doña Chona en la oficina del pastor. Pastor, aquí traigo esta ofrenda para la iglesia. El pastor le da las gracias, ora con ella y le entrega el sobre a la tesorera. No pasaron 10 minutos cuando la tesorera viene donde el pastor y le dice: pastor, pero es que esta cantidad de dinero es grande. O sea, lo que dejó aquí doña Chona, que es muy grande. Entonces, el pastor sabía de las necesidades de esta mujer, y entonces el jueves en la mañana llega a la casa de doña Chona y le dice: hermana, vengo aquí a agradecerle su ofrenda, pero la verdad es que yo entiendo que esa cantidad que usted ha dado es mucha y usted tiene otras necesidades, así es que le traigo la mitad de esta ofrenda para que usted se quede con ella. ¿Para qué fue eso? Doña Chona se puso roja como un tomate,
respiró hondo y le dijo al ministro: hermano pastor, usted sabe cómo yo lo amo. Usted sabe cómo yo oro por usted toditos los días. Pero con el respeto que usted se merece, le voy a decir esto: no se mete entre Dios y yo. No se mete entre Dios y yo. Esa fue mi promesa al Señor y yo la he cumplido, y usted no me puede quitar esta bendición y este gozo que yo tengo por haber cumplido al Señor. El pastor acababa de recibir una gran lección y en humildad le pidió perdón a doña Chona y regresó y devolvió la cantidad al tesorero, porque no hay duda de que Dios bendice al dador alegre. Y si estamos claros en lo que la palabra del Señor dice, eso no admite discusión. Cuarto, quien medita en la palabra cumple cabalmente con sus responsabilidades en la iglesia. Escuche bien y míreme a los ojos. Espero que usted no sea de los que dice: mira para allá, siempre son los mismos los que dirigen. Porque ese es el lado B del disco. El lado A es que cuando mi secretaria le llama a usted para dirigir o para participar, la contestación suya es: ay, no me atrevo, ay, yo soy tímida, pon a otro. A lo mejor en otra ocasión, pero ahora no. Así que, como buenos cristianos, vamos a ser agradecidos hacia aquellos que hacen el trabajo que otros se niegan a hacer. En vez de criticarlos, debemos orar por ellos. Así que si cantamos gozo da servir a Cristo, hay que demostrarlo con una vida consagrada al servicio de Dios. Pero decía: ay, no, mira, no estoy preparado, no, ay, mira que... Entonces, arriba de eso, critican los que vienen aquí a dirigir. Traigo a la memoria a una noble mujer, a una santa mujer, que tuve el privilegio de pastorear, que ya no adora con nosotros porque está en los Estados Unidos. Pero esa gran hermana, ante alguna emergencia que yo pudiera tener, le llamaba y le decía: hermana, me ha surgido un problema y no podré predicar mañana en la iglesia. ¿Usted podría predicar por mí? Y su siempre respuesta era: ¿cómo no, pastor? Claro que sí, pastor, con mucho gusto. Oiga, y se disparaba unos sermones mejores que los del pastor. Gracias a doña Rosa González, una mujer virtuosa. A su esposo Loí Delgado, un caballero, un gran obrero de Dios, un caballero de Cristo. Esos son fieles ejemplos de lo que es un cristiano comprometido. Y se notaba que leían la Biblia. Y estas cosas se dan cuando tenemos claro la relación con Dios y cuando cultivamos esa relación. Por eso oramos y decimos: Señor, que nunca se aparte de mí tu Espíritu Santo y que la Biblia sea mi guía y mi norma de vida. ¿Cuántos dicen amén por eso? Vamos al pasaje entonces. Primero, es Pablo quien le escribe a la iglesia que está ubicada en Galacia. Los estudiosos en la materia ubican esta carta más o menos por el año 56 después de Cristo, o sea, 23 años después de la resurrección. Y este versículo que hemos escogido en esta mañana comienza diciendo: lejos está de mí que gloriarme. Esa frase, mis hermanos, en buen puertorriqueño se traduce en un: Dios me libre echármela. Eso es lo que quiere decir. Dios me libre de echármelas. Dios me libre de gloriarme en otra cosa que no sea ¿qué? La cruz. ¿Y qué es la cruz? Escuche bien. La cronología histórica del mundo se basa en edades.
Por ejemplo, la Edad Media se ubica desde la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo hasta el llamado descubrimiento de América, no fue descubrimiento nada. Eso fue en 1492. Eso se le llama la Edad Media. Le sigue entonces la Edad Moderna. La Edad Moderna corre de 1492, cuando son expulsados los judíos y los árabes de España, hasta la Revolución Francesa en 1789. Fraternidad, libertad, ¿y cuál es la otra? Igualdad. Igualdad, fraternidad y libertad. ¿En cuál estamos nosotros? ¿En qué edad estamos nosotros? Nosotros estamos en la llamada edad contemporánea. Vivimos en esa edad, que comienza con la Revolución Francesa y sigue hasta nuestros días. Ahora vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer un ejercicio mental. ¿Usted nunca ha ubicado a Jesús en esta edad? En la edad contemporánea. De ser hipotéticamente así, Jesús entonces no sería muerto utilizando una cruz. Si fuese en Francia, hubiera sido sacrificado en la guillotina. Si fuera en el Israel actual, sería ahorcado. En los Estados Unidos moriría por la silla eléctrica o por una inyección de alguna sustancia letal. En la España de los 1800, por el vil garrote. ¿Qué era el garrote? Un cuello de metal, se atornillaba detrás, entonces comenzaba a comprimir la tráquea y le impedía respirar, y por detrás venía como una punta que le rompía las vértebras. Se le llamaba el vil garrote. En Cuba y otros pueblos de América Latina moriría por fusilamiento. Entonces, en todos los casos, cualquier método usado, constituiría el patíbulo de Cristo. O sea, el instrumento que causó su muerte. De ser así, nuestro símbolo no sería la cruz, sino el cadalso, que es donde se ubica la horca, o la silla eléctrica, o un fusil, o una jeringuilla, o cualquiera de esos métodos. Cualquiera fuera, nos recordaría la muerte de nuestro Señor. Pero gracias al Padre, que en el tiempo de Dios fue la cruz, el patíbulo de Cristo. Fue la cruz que va más allá de una mera y rudimentaria herramienta de muerte. Ahora, que no se nos olvide lo que era la muerte de cruz, porque era una muerte espantosa, era una muerte dolorosa. La agonía y el dolor que provocaban en el condenado eran insoportables. A veces podía durar días cuando se amarraba en vez de los clavos, pero a Jesús fue con clavos. Y debido a las hemorragias causadas por los azotes y los clavos, los condenados sufrían un shock hipovolémico. ¿Qué es eso? Eso es un estado por el cual la pérdida de tanta sangre o de otro líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo. Y este tipo de shock puede hacer que los demás órganos dejen de funcionar. Hay dolor intenso, hay calambres, pero eso no es todo. Previo a la crucifixión, los azotes se daban con un látigo, pero no era un canto de cuero. Era un látigo que tenía 3 puntas, y en esas puntas habían piedras cortantes o huesos filosos, de manera que cada vez que le daban un azote, ese látigo entraba en la carne, destrozaba la carne. Entonces la espalda estaba destrozada al extremo de ver los huesos de sus costillas. Añádale a eso la vergüenza de estar totalmente desnudo. Añádale la deshidratación, de ahí el tengo sed. Añádale la insolación. Añádale el cansancio crónico.
y finalmente un fallo congestivo cardiorrespiratorio. Jesús muere asfixiado y con un dolor insoportable por un infarto masivo al miocardio. Juan 19:34 narra lo siguiente, dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió ¿qué? Sangre y agua. En otras palabras, sus pulmones estaban llenos de agua y apenas podía respirar. La cruz, mis hermanos, es un instrumento rudimentario que consiste en un palo vertical y otro palo horizontal. Este tipo de muerte estaba reservada para los malvados, para los bandidos, para los peores reos. Un ciudadano romano no podía morir en la cruz. Un ciudadano romano condenado a muerte no se le aplicaba este castigo. A ellos eran decapitados, sufrían menos, se le cortaba ya. Ahora, la crucifixión era un escarmiento, era un mensaje del Imperio Romano que utilizaban para amedrentar a cualquier sedicioso o conspirador. Era un mira lo que te va a pasar si te metes con nosotros. Aunque debemos aclarar que para vergüenza de los judíos, fueron ellos y no los romanos que matan al Hijo de Dios. Los religiosos de la época son los que traman el asesinato. Por eso, cuando el Señor decía sepulturas blanqueadas y todas esas epítetos, no eran a la gente ni a los pecadores, era a los religiosos. Hoy día, la cruz es un símbolo universal, un símbolo que identifica no a los judíos, ellos no reconocen la cruz, sino a la iglesia cristiana. Y es un símbolo sencillo, son 2 palos, sencillamente 2 palos. Esos 2 palos nos dan un gran mensaje. El palo vertical nos recuerda la comunión entre el cielo y la tierra, entre Dios y su creación. Dios que se acerca, que baja, que desciende para estar con nosotros. Nos inspira a tener fe por esa cruz, por el sacrificio en ella. Todos fuimos redimidos. Por ese sacrificio se restablece la comunión entre Dios y usted y yo. El otro palo horizontal nos recuerda que ese amor de Dios en Jesucristo es para toda la humanidad. De ahí sus brazos extendidos para abrazar y para redimir todo aquel que a Él viene. Por eso Juan 3:16 dice, y todos ustedes lo pueden decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuidado con decir crea. Es todo aquel que cree, presente. El himno que nuestro hermano Rafita cantó dice en su versión original: oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Nos indica que gracias a la muerte en cruz de nuestro Redentor se elimina, oiga bien, se elimina la condenación eterna. Atienda, cuando contemplamos la cruz, nos percatamos que Él ya no está en ella. No puede estar. Dígame una cosa, si alguien por usted querido muere, ¿qué recuerdo guarda usted o guardaría usted de él? Una foto cuando estaba en intensivo con mangas, con oxígeno, con agujas, su cuerpo todo hinchado, desfigurado, con un tubo en la tráquea. ¿Eso es lo que usted recuerda? ¿Usted recuerda a un ser querido con una foto de su cadáver en la funeraria?
o los recuerda con la más bonita foto, con la más hermosa foto que pueda tener, con aquella que refleja sus mejores tiempos, sonriente, lleno de salud y lleno de vida. Nosotros recordamos a Jesús, nosotros adoramos a Jesús, mas no crucificado. Lo recordamos y lo adoramos resucitado. Lo recordamos triunfante. Lo recordamos radiante, sonriente y en gloria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no está en la cruz. Ya no está muerto. No está en esa tétrica, incómoda e inhumana posición en la cruz. Además, mis hermanos, es un absurdo que un mortal tenga el supuesto poder de volverlo a sacrificar. Hebreos 7:27 dice sobre Jesús que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Es lo que la palabra dice. El próximo domingo continuaremos meditando en este versículo que nos invita a dar gracias a Dios por ese único sacrificio por medio de la cruz. Y precisamente hoy, este domingo, recordaremos su muerte y pasión. No recrearemos el sacrificio. ¿Cómo es eso de que vamos otra vez a sacrificar a Jesús? ¿Cómo es eso? Si Él está, Él resucitó. Vamos a recordarle. Es una de las ordenanzas nuestras. Como la Biblia nos indica, vamos a recordar el derramamiento de su sangre. Vamos a recordar la molida a palos. Vamos a recordar el desgarramiento de su cuerpo, de su sangre y la molida a palos. Los latigazos. A ver si nos conmovemos. A ver si nos compadecemos. A ver si integramos lo que ha costado esa salvación tan grande, tu salvación y la mía. A ver si despertamos del letargo. A ver si integramos en nuestra vida que ser cristiano implica sacrificio. Y tenemos que responder con seriedad a ese llamado que Dios hace de vivir una vida santa, una vida testimonial, una vida consagrada, una vida que dé frutos. Yo auguro en el nombre del Señor una nueva alborada para esta iglesia. Que esta pandemia nos recuerde, como dicen los americanos, never take things for granted. Es decir, nunca tomes las cosas como si no cambiaran. La vida cambió, pero podemos aprovechar este tiempo para renovarnos, como se renuevan las plantas cuando las podan, para crecer, para dar fruto. Hay una anécdota que dice que ustedes saben que José, el padre putativo de Jesús, el padre adoptivo de Jesús, era carpintero. Y dice un cuento antiquísimo que el diablo dijo: espérate, déjame agarrar el serrucho de José y torcérselo. Y cogió el serrucho y lo torció un diente por un lado y el otro diente para otro, un diente por un lado y otro diente para otro. Y cuando José fue a utilizar el serrucho, se dio cuenta que dijo: adiós, pues ahora es que corta bien este serrucho. Los carpinteros saben que los serruchos con los dientes alineados no cortan, tienen que estar así. Así pasa con las vicisitudes, puede pasar con esta pandemia. Este es el tiempo en que la iglesia tiene que levantarse y tiene que trabajar, mis hermanos. Recuerde, cristiano, sacrificio, sagrado oficio. Queremos ver esta iglesia no necesariamente llena, no, una iglesia madura, una iglesia responsiva, responsable, una iglesia que comparta, testimonial. Eso es lo que queremos y en el nombre de Jesús lo vamos a hacer. Entre tanto, yo les invito en este momento
a inclinar nuestros rostros, a prepararnos para el tiempo de recordar la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, su derramamiento de sangre, su cuerpo destrozado. Pagó Él con su muerte el castigo que nosotros necesitamos. Y voy a pedir a mi hermano Pucho, si es tan amable, que nos acompañe en el órgano. Mientras estamos en un tiempo de oración, estamos en un tiempo en donde presentamos al Señor nuestra vida y que a través del Espíritu Santo nos ayude a entender de qué se trata el asunto. Estemos en oración. Queremos asegurarnos que todos los que vayan a participar de la Santa Cena tengan la forma. Y les invito ya a prepararse, abriéndolo un poquito, de manera que cuando vayamos al acto, pues. La palabra del Señor dice así: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Hagámoslo, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Tomemos, hermanos. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. La iglesia del Señor se pone en pie. Pido a mi compañero Olvencio Rivera que por favor pase por acá y nos bendiga, tenga la bendición final. Sigan orando, hermanos. Vivamos un estilo de vida conforme a lo que la palabra dice, y que Él les bendiga y les prospere ahora y siempre. Pastor. Qué bueno es haber llegado a los atrios de tu casa, Señor. Gracias por recibirnos. Y en esta hora tu iglesia te ha presentado el culto que solamente tú te mereces, la adoración. Hemos escuchado palabra tuya. Te suplicamos que la misma sea atesorada en nuestros corazones. Y te rogamos en esta hora, Padre, que al regresar a nuestros hogares, tu presencia que ha estado con nosotros, vaya también con nosotros. Te lo pedimos en el amoroso nombre de aquel que se dio y se entregó por nosotros, tu Hijo amado, que Él y solamente Él se merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vayan en paz, hermanos.